125. Ahora el candidato Alberto Fernández la usa para acusar a Martín Lustó. Escuchamos sus palabras. El gobierno está tapando lo que está pasando. Ese es el tema. Y le quiere hacer creer a los argentinos que con un dólar contenido la economía está bien. La economía está muy mal. No hay un solo indicador que dé bien en la economía. No hay un solo indicador que dé bien. Eso no es culpa mía, es culpa de ellos. O sea, ellos pagan esta tasa de interés, no por mí, porque ellos la pagan. Y pagan esta tasa de interés para darle al dólar un valor que no tiene. Pero no soy yo, son ellos. Y en todo caso de lo que se enojan es que se lo cuento a la gente. Y le advierto a la gente lo que están llevándose los bancos, que es dinero que podría estar en la gente. Entonces me dicen, no, pero eso es mentira, porque la verdad las LELIQ no suponen emisión. Pero el día que te quieran cobrar las LELIQ los bancos vas a tener que emitir para pagar todo esto. El día que no te renueven las LELIQ vas a tener que hacerte cargo de afrontar esta deuda. Ahí lo escucho a Lustó, que nos dejó al muerto de la 125 y ahora da clases de economía. Pero resulta que él durante años se le pasó diciendo que las LEBACs y las LELIQ fueran deuda cuasi fiscal y ahora parece que no. ¿Pero dónde vamos a parar? Hablemos seriamente. Bueno, ahí decía, Lustó nos dejó el muerto de la 125 y ahora da clases de economía. Estamos con el tributarista Iván Sasovsky. Muchísimas gracias, Iván, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Luciano. Bueno, otro tema que divide y que es usado electoralmente, el retorno de la 125. Bueno, el tema de las retenciones que sigue instalado. ¿Qué fueron las 125 y por qué se lo reprocha Alberto Fernández a Lustó? Como una muestra de que de economía no sabe tanto. Bueno, en realidad las 125 dejaron al descubierto uno de los mecanismos más arcaicos que existen para el cobro de impuestos y que tiene que ver con prácticamente el Estado tomar parte del precio de venta que se produce, en este caso, por las exportaciones, que en aquel momento fueron exportaciones a la soja, era específicamente para este tipo de oleaginosa que nosotros exportamos al mundo, y establecía un mecanismo de retenciones móviles que iban aumentando a medida que se aumentaba el precio al que se negociaban la tonelada de soja, que para una tonelada $400, que era un precio mínimo para aquel momento, representaban cerca de un 40% el porcentaje de retenciones, y si el precio subía llegaban hasta prácticamente el 50%, quedaban en un 48-49%. Entonces eso lo que hizo fue que el precio al cual se vendía el producto, repercutiera en todo el mundo y genere prácticamente el primer evento de esta famosa grieta que nos tiene divididos a todos los argentinos desde aquel momento. El conflicto con el campo. Y un conflicto por el campo en el año 2008. También fue la primera derrota del kirchnerismo, de Cristina en ese momento, en el Senado con el voto no positivo, ¿no? El rol de Martín Lustó era el ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner en aquel momento, y el jefe de gabinete era Alberto Fernández, de manera que el pase de facturas es como tirarse un tiro en un pie, ¿no? Porque claramente el gabinete estaba conformado en ese momento por Martín Lustó como ministro de Economía, Alberto Fernández como jefe de gabinete y Cristina Fernández era la presidenta. Por lo tanto, la resolución 125 del año 2008 fue firmada por los tres. Claramente, lo que plantea siempre Martín Lustó, al menos en las declaraciones posteriores, es que el proyecto previo a la existencia de las retenciones móviles era un proyecto incluso más perjudicial y que de alguna manera controlaba prácticamente todo esto. Ni siquiera eran móviles, eran retenciones que le pegaban de lleno a los pequeños productores que de alguna forma habían quedado protegidos de acuerdo al esquema de las retenciones móviles. Es decir, que su argumento es que su intervención logró de alguna manera mejorar la propuesta en relación al campo. Sí, eso es lo que él siempre dice, pero es un hecho totalmente contrafáctico que no podemos probar cómo hubiese sido si esta resolución no se hubiese publicado. Recordemos que esto después se llevó al Congreso, cosa de que tenga la legitimación del Congreso, tanto en Cámara de Diputados y en el Senado. Y en el Senado, ante un empate, recordamos todos que el voto en ese caso, el presidente de la Cámara, que es el vicepresidente de la Nación,
que fue Julio Cobos, dejó sin aplicación esta resolución y hubo marcha atrás. Pero bueno, recordemos que había piquetes por todas partes. Sí, era un momento crítico. Y momentos críticos dividió al país prácticamente, todo el interior que se encarga de producir, y que el campo siempre fue un motor muy importante para la economía argentina, de alguna manera quedó en jaque frente a esto, y se hizo notar el descontento de prácticamente la mitad de la sociedad, ¿no? Ahora, Iván, un impuesto en definitiva funciona como una retención impositiva, ¿no? Es un impuesto, sí. Tan polémico. A pesar de la polémica, el gobierno intentó instalarlo como una política pública, ¿no? Aunque tuvo el rechazo finalmente del Congreso. Esa necesidad de llevar adelante un impuesto tan poco simpático para la ciudadanía, que tuvo tantos efectos colaterales para el gobierno en términos del plafón de la opinión pública, ¿tenía que ver con una falta de fuentes de financiamientos del Estado? Sí, a ver, este tipo de impuestos de emergencia que tratan de alguna forma de tomar parte de la rentabilidad prácticamente directa del sector privado y llevarlos al sector público, se dan en situaciones difíciles, y claramente ante una situación complicada frente a la divisa norteamericana, el tema del tipo de cambio siempre ha sido un problema. El gobierno siempre trata de ir por aquellos sectores que generan divisas, es decir, que exportan, y en la Argentina siempre fue el sector del campo el que genera divisas, es nuestro banco, digamos, el que nos financia, sigue siendo el campo. Y ahora, justamente en las declaraciones que se plantean el día de hoy, deja Alberto Fernández un mensaje un tanto confuso en relación a que se espera que de alguna manera el campo y vaca muerta pasen a ser sectores importantes en este nuevo rol de la Argentina que él plantea, por lo tanto claramente está poniendo de alguna forma el ojo en estos dos sectores, y hay que ver a qué se refiere con este rol importante. Ahora vamos a ir al presente y al futuro. Me interesa recuperar algunos debates que se vienen arrastrando desde esa época de 2008 y que tienen que ver, por ejemplo, con esta cuestión. La Argentina, la puja de intereses, bueno, la puja distributiva, ¿no? ¿Quién se queda con la renta en Argentina? Siempre ha sido un debate irresuelto. ¿Cómo se interpreta? Hay una interpretación positiva de las retenciones que dice que se le saca a los que más tienen para distribuirlo entre toda la sociedad, y principalmente los que menos tienen, y el rol del Estado es el de hacer esa distribución. Esa manera de concebir el tema de las retenciones, ¿es una lectura razonable? Sí, en realidad es más un eslogan bastante fácil de alguna forma de instalar en la sociedad, y que tiene que ver con una cuestión casi tribunera de alguna forma, porque claramente todos confiamos en que tiene que haber una puja distributiva, en que los que más tienen que ser los que más aportan al Estado, pero siempre hay una medida para eso, y hay un límite, que es el de la capacidad contributiva. En el caso de las retenciones y este tipo de impuestos que van directamente sobre el precio de venta, se produce un solapamiento respecto a los demás impuestos que ya se tributan. No es que estamos hablando de sectores que no pagan impuestos y que se les está incorporando un tributo como para que empiecen a tributar. Que eso sí sería lógico para toda la economía informal, que hoy por hoy no tributa. Entonces cualquier recaudación que provenga de ese sector es súper importante, porque claramente hasta ahora no vienen sumando a lo que es la puja distributiva en ningún sentido. El sostenimiento del Estado claramente viene por los tributos, de lo contrario viene por endeudamiento o viene por emisión. O sea, no hay otra forma, todavía no se ha inventado, por más de que por momentos se trate de imponer algún tipo de criterio distinto, ¿no? Iván, el sector agroexportador, ¿cuál es aquel impuesto que se considera un impuesto razonable y justo y que está aplicado sobre su renta? Porque lo que estás diciendo es que la retención se aplica sobre el precio de venta y eso se solapa con todos los otros impuestos. ¿Cuál es el impuesto de mayor carga, es decir, de mayor peso sobre el sector exportador, que de alguna manera para un discurso que busca
busca una cierta equidad en esa distribución, suene más razonable. A ver, el impuesto a las ganancias por naturaleza es el impuesto más equitativo, aunque por ahí tengamos una distorsión respecto a lo que genera el impuesto a las ganancias en los sueldos de los empleados. Bien. Pero el impuesto a las ganancias es el impuesto más equitativo porque claramente es un impuesto que alcanza la capacidad contributiva de la obtención de renta, es decir, no voy a los ingresos, no voy al consumo, sino que voy a lo que queda después de eso, claro, que es la renta, y sobre eso se establece una alícuota sobre la que se tributa. Claramente el impuesto a las ganancias siempre ha sido el impuesto más equitativo y es el impuesto que todos los países del mundo prácticamente en unísono ya para el siglo pasado habían estipulado como que era el impuesto más justo si tenemos en cuenta los distintos sectores, incluso para los sectores agroexportadores. Recordemos que en Argentina los impuestos se pagan en pesos, por lo tanto el tema de las diferencias de cambios que se generan, también generan recaudación para el propio Estado, y los saltos del tipo de cambio también perjudican a este tipo de sectores. Entonces, y pretender ir sobre a que tributen sobre el precio de venta es un verdadero error y podría llegar a generar incluso la desinversión. En aquel momento recordemos que lo que se había puesto y se había instalado como novedad fueron los silobolsas. ¿Por qué? Porque lo que esperaban los productores era que en algún momento estas retenciones desaparezcan, entonces lo que pretendían era vender lo justo y necesario para poder cubrir su subsistencia y el resto lo acopiaban para un momento posterior. Entonces especulaban de alguna forma igual tratando de cuidarse, porque recordemos que en aquel momento posterior al no funcionamiento de este tipo de retenciones móviles vino lo que se conoció como el cepo, y claramente los sectores agroexportadores que venden al mundo y que generan divisas ante un tipo de cambio planchado también generaron este tipo de efectos. Por lo tanto, siempre que se hable de retenciones, ustedes piensen que en el fondo hay un control del tipo de cambio que está solapado, porque claramente se está tocando el precio al que se negocian esos bienes y esos servicios que están sujetos a esa retención. Bien. Lo mismo pasó el año pasado con estas retenciones a las exportaciones. Ahora vamos al presente y al futuro, es decir, en principio despejamos un poco el panorama y hay una afirmación aquí, que es que el impuesto a la ganancia es el impuesto más equitativo y justo, y la retención no, porque es un impuesto que se solapa a todos los otros, ¿no? Y al precio de venta. Es interesante esa conclusión. Pasamos al tema del presente, de la coyuntura y el futuro. El gobierno, como bien decías, decidió avanzar con las retenciones nuevamente, las había quitado y avanzó otra vez con las retenciones al campo, pero también a otros sectores en los últimos meses. Sí. Lo vamos a escuchar al precandidato presidencial Alberto Fernández referirse a esto en una entrevista que hizo ayer con Eleonora Co. Yo creo que el tema de retenciones es un tema muy delicado. Este gobierno hizo lo peor de todo. Primero la sacó, después se las volvió a aumentar al campo, fundamentalmente para el sector agrícola. Después empezó a meter retenciones a todos, a la fruta, al olivo, a los vinos, y como si no le alcanzara empezó a meter retenciones a la industria. Esto es un disparate. Las retenciones solo se podían concebir para la producción primaria, la que no se le agrega valor y que operan como un commodity en el mundo. Pero para el producto industrializado ponerle retenciones es un disparate magnífico. Esas retenciones no pueden durar 10 minutos. O sea, esas las sacarías. Esas hay que sacarlas de cuajo, porque eso es un desaliento a la producción. Es un desaliento a la industrialización de los productos primarios. Bueno, allí está. Hay varios temas en esta afirmación del precandidato presidencial Alberto Fernández. En principio, el año pasado el gobierno decidió restablecer las retenciones al campo. Sí. En márgenes un poco más favorables que las retenciones que postulaba la 125. Sí, sí, totalmente. O sea, se estableció un régimen de retención que alcanza tanto a los sectores agroexportadores como a cualquier tipo de exportación. Es decir, se amplió la base sobre la que se cobran este tipo de derechos de exportación. Incluso se estableció para los servicios también. Claro. Esto se estableció en un 12% o 4 pesos por cada dólar exportado. Es decir, como les planteaba
previamente, cuando se habla de retenciones siempre se está regulando de alguna forma, de manera indirecta, el tipo de cambio. Entonces se estableció como un tipo de cambio máximo el de 40 pesos, que era lo que sostenían en aquel momento el Estado. Como se había producido la corrida cambiaria en el mes de agosto, que prácticamente aumentó el tipo de cambio en casi un 100%. La base de cálculo fue un 40 pesos. La base de cálculo siempre fue en pesos, y lo que se estableció es hacer este cobro extraordinario, dado que las exportaciones iban a tener este ingreso extraordinario por una devaluación que el propio Estado consideraba que había sido incluso por encima de lo necesario o del tipo de cambio de equilibrio que se consideraba. Y algo de eso pasó, porque hoy prácticamente, a un año de aquel momento, el tipo de cambio no ha tenido grandes fluctuaciones, con una inflación que supera el 50%, ya está en el 55%. Entonces, el claramente dólar ha estado por debajo de la inflación. Exacto, se ha mantenido ese tipo de cambio de alguna forma, sosteniendo la tesis del gobierno de que esa devaluación había sido había superado los límites razonables, por lo cual se establece esta retención. Y con algunos esfuerzos desde el Banco Central para de alguna manera controlar el tipo de cambio. Pero y en un escenario electoral en donde no se pueden sacar conclusiones mucho más profundas. Ahora, en relación a las retenciones, aquí el precandidato del Frente de Todos sostiene que se pueden distinguir entre las retenciones a la producción primaria, que es el campo, y las retenciones al sector industrial. ¿Es atendible hacer esa distinción? Esa distinción parte de la premisa de que el sector primario, como solamente tiene muy pocos eslabones la cadena de producción, genera impuestos dentro del propio país, demasiado, o sea, por efecto acumulación, impuestos sobre los ingresos brutos, impuesto al valor agregado, impuesto al cheque, todos los impuestos que se cobran son en una cadena muy corta, por lo tanto lo que se recauda de ese proceso productivo es mucho menor al que se genera en una industria, en el que claramente se necesitan mucho más insumos, mucho más mano de obra. Y de esa forma se recauda mucho más por el proceso productivo. Ahora, esa distinción que vos de alguna manera se está explicando conceptualmente, ¿es una descripción realista de cómo funcionan estos dos sectores en términos de la rentabilidad de la ganancia y lo que deberían estar aportando el Estado por la carga tributaria? ¿O es una mirada, la mirada de que el sector primario, el campo, tiene alguna razonabilidad el tema de las retenciones, porque no estaría aportando en términos para mí, de escala, digamos, de valor agregado, ¿no? De esa escala de producción, de esa cadena de producción? Es una mirada antigua del campo. Es una mirada distorsionada. Porque hoy, después de una cosecha récord, parece fácil hablar de recaudar más respecto a los sectores agroexportadores. El año pasado, después de la sequía más grande de toda la historia, nadie subvenciona de alguna forma ese tipo de pérdidas que se dan en sectores en donde un tema climático puede afectar de lleno a toda la producción y puede dejar fuera incluso a productores o que tengan que desinvertir. Es decir, es mucho más inestable hoy por hoy, incluso producto de cambio climático y de todo lo que estamos viviendo, todo lo que tenga que ver con la producción primaria. De todas formas, el Estado de alguna manera trató de ir dosificando o ecualizando este sistema de retenciones, y ya se dejaron a varios sectores por afuera del régimen de retención. ¿Cuáles son? Y que tienen que ver justamente con aquellas economías regionales que prácticamente son todo lo que sea producción que no venga de cereales como la soja. Alberto Fernández hablaba de retenciones a las peras, las manzanas, no sé qué. Sí, eso se desactivó, digamos, por el Ministerio de Producción, dejando afuera este tipo de producción que se conoce como economías regionales. También quedaron afuera las pymes, mediante... Eso hace relativamente poco, ¿no? Exacto, sí, quedaron afuera, creo que, no, ya hace un poco más de 3 meses, quedaron afuera porque, bueno, de alguna forma se trató de dosificar la participación de los sectores más pequeños o que manifiesten una menor capacidad contributiva, excluyéndolos del régimen de retención. Ahora, en relación al sector industrial y de servicios, ¿cómo se está hoy y cuán razonable es en una estructura impositiva en un Estado gravar eso con retención?
retenciones? A ver, las retenciones, incluso sostenidas por el actual presidente Macri, son de los peores impuestos y son lo primero que tiene que desaparecer. Claramente el gobierno se encontró en una encrucijada porque había encarado una reforma tributaria en la cual se había pretendido, y de hecho está vigente, la baja de la alícuota sobre las sociedades, en complemento con lo que después tributaba el dividendo que retiran los accionistas. Pero si la sociedad reinvertía su ganancia, en principio las tasas que estaban en un 35% bajaron a un 30%, con la potencialidad de bajar a un 25%. Por lo tanto, tenía esa baja y de repente se encontró con esta crisis el año pasado, incluso producto, algo hemos hablado en otra oportunidad, de un impuesto nefasto como fue el impuesto a la renta financiera, que se había implementado en esta misma reforma. Entonces, ante esa encrucijada se establecieron este régimen de retenciones con tal de, y un pacto fiscal, perdón, que también pretendía bajar el impuesto que cobran las provincias, en el impuesto sobre los ingresos brutos, impuesto de sellos. Lo han hecho. Entonces, estaban en una encrucijada de bajar los impuestos, algo que es necesario y que lo sigue siendo y que va a ser la materia pendiente a resolver por el próximo gobierno, sea quien sea que llegue al poder. Pero se necesitaba también ingresos. Pero se necesitaban ingresos de manera genuina, de manera rápida, y el único sector que se iba a ver beneficiado por esta corrida cambiaria fue de alguna manera el sector exportador, pero como siempre este tipo de impuestos que aparecen de carácter transitorio tienen vigencia ante situaciones como estas de exceso de devaluación, pero una vez que se regulariza eso ya no tiene sentido. En 2008, bueno, la 125 era específicamente para el campo. ¿Había un proyecto también de llevar retenciones al sector industrial o de servicios en aquel momento? En aquel momento la gran vedette de todo era la soja. Recordemos los discursos que había sobre esto, y realmente el esquema de retenciones tenía que ver con un planteo mucho más grande. En aquella época también después estábamos en un escenario en el que se habían nacionalizado todo el sistema de jubilaciones. Recordemos el fin de las AFJP que permitieron obtener financiamiento extra a un Estado que claramente necesitaba cada vez más recursos. La lógica es que en lugar de aplicar retenciones al sector industrial o de servicios, a las exportaciones de esos sectores, se optó, por ejemplo, por tener los fondos de pensión. Sí, exacto. Es decir, que el fisco pueda administrar eso. Y recordemos que después todos los planes que se lanzaron desde el gobierno eran desde la ANSES. O sea, la ANSES empezó a ser cada vez más protagonista y claramente se produjo, digamos, el financiamiento por parte de los jubilados y el sistema de reparto que hasta antes de ese momento estaba en cabeza de los privados, ¿no? Iván, bueno, y pensando en el futuro, en Argentina 2020, tanto el candidato Alberto Fernández dice que no seguiría poniéndole el peso al campo con más retenciones. Aparentemente está hablando de que no habría retenciones, no le repondría las retenciones al campo. Y el gobierno, por otro lado, tiene un plazo, tiene que levantar las retenciones el año que viene. ¿Cómo se va a financiar el Estado argentino sin las retenciones, sin la posibilidad de endeudarse y sin emitir? Bueno, a ver. Y además bajando otros impuestos que están obligados a bajar el año que viene. Sí, ¿no? Sí. A ver, nuestro país pasó justamente por una crisis en la que la recaudación se vio afectada. Recordemos que la recaudación está creciendo por debajo de la inflación y eso tiene que ver con una restricción en el consumo, de alguna forma. Yo creo que la apuesta del gobierno es a que los sectores empiecen a reactivarse y empiecen a realizarse de alguna manera reformas fiscales sectoriales. Yo me imagino que si el gobierno de Mauricio Macri es reelecto, de alguna manera se van a elegir aquellos nichos que se encuentren con mayor posibilidad de generar divisas o que generen recursos exportables, y se va a empezar a incentivarlos como se hizo con la ley de software. Se me hace que es un modelo que con el gobierno se siente cómodo, que es mucho más fácil de que sea digerido por el Congreso, incluso no teniendo, digamos, las mayorías absolutas necesarias, para una reforma y que va a ser mucho más específico. Es decir, no me imagino una reforma fiscal integral que intente bajar los impuestos de manera generalizada, sino más bien sector por sector. Lo que sí me preocupa en el hecho de que tanto Vaca Muerta
cómo el sector del campo claramente son nuestra fuente de divisas y lo que se espera de Vaca Muerta para los próximos años es algo increíblemente grande. Por lo tanto, ante estas situaciones los políticos siempre tienden a tentarse. Por lo tanto, espero que la cordura y nuestras experiencias pasadas estén presentes a la hora de no tratar de destruir nuestra gallina de huevos de oro, ¿no? La crisis obligó al gobierno a cambiar el rumbo de su política en términos de las retenciones. Si la crisis persistiera el año que viene, ¿cuán fuerte es esa decisión de no reponerlas o de levantarlas? En el caso tanto del oficialismo si gana o de la oposición si gana. A ver, yo creo que no depende solamente de un factor, es tratar, o sea, imaginemos que hoy planteamos que las formas de financiamiento que tiene el Estado son emisión, endeudamiento y los impuestos. Entonces, ante mayor posibilidad de colocar deuda del gobierno, si es reelecto el gobierno de Mauricio Macri, yo creo que va a haber mayores chances de que puedan bajar los impuestos sin tener en cuenta la emisión. Si llega a ganar el gobierno de Alberto Fernández, entiendo que van a ser mucho más laxos con el tema de la emisión monetaria y la cuestión impositiva en la década, digamos, que gobernó el kirchnerismo fue de las más altas, fue el crecimiento más alto en materia de impuestos, por lo tanto no se garantiza que ante esa situación haya una quita de impuestos. Al menos yo no lo veo, porque no fue su accionar y no entiendo por qué ahora lo sería, claramente partiendo de esta lógica de que sectores que ellos entienden que son mucho más ricos deben ser quienes solventen a aquellos más pobres, y dentro de esa falacia puede haber cualquier tipo de sí, las palabras medida, del ¿no? candidato por lo menos no van a en ese sentido, dicen no le vamos a complicar más la vida al campo, sostuvo en las últimas horas. Sí, pero bueno, también los antecedentes, o sea, hay gente que ya estuvo en el poder, entonces claramente yo soy un tanto incrédulo de esas declaraciones. Bien, muchísimas gracias, Silvia. No, muchas gracias por la invitación. Este análisis de la carga impositiva en Argentina y la 125, el karma de la Argentina. Vamos a un corte y enseguida volvemos en la repregunta Noticias a Fondo. No se vayan, política y Twitter. ¿Cuánto puede influir Twitter, esa conversación pública?